Buenas noches. Hoy es el 27 de noviembre del 2015. Mi nombre es Megan Beats y les doy la bienvenida a nuestra transmisión de todos los viernes en larushpac.com. En el estudio se encuentra Jason Ross y también a través de videos se conecta con nosotros Jeffrey Steinberg. Hace unos días el señor LaRouche dejó muy claro que lo principal que todos enfrentamos es si la gente de los Estados Unidos, en particular, la gente tanto en el liderazgo como el Congreso, pero la población en general, tienen las agallas de dejar de hacer acuerdos con Obama y de decir la verdad y de sacarlo. Lo que vemos en la última semana es una situación estratégica mundial que cambia dramáticamente, incluyendo las intervenciones militares rusas en Siria. También incluye la oleada de ataques terroristas como el bombardeo del avión ruso sobre Egipto y el ataque de hace 2 semanas en París, que fue seguido por un cambio de dinámica entre los líderes mundiales, alejándose de la política fracasada de Obama y hacia una colaboración con Rusia para derrotar al EIS. Pero a través de todo esto, el señor LaRouche ha sido muy claro que a menos y hasta que se saque a Obama de la presidencia de los Estados Unidos, el mundo se encuentra al borde de una guerra termonuclear. Y el espectro de ese peligro surgió este martes cuando Turquía derribó el avión ruso que participaba en operaciones en la frontera entre Siria y Turquía. Y el señor LaRouche hizo una declaración pública que decía: Obama ha organizado un acto de guerra y de esa manera ha puesto en peligro a los Estados Unidos también como a toda la humanidad. Y él dijo, citamos, que el intento deliberado de Obama de crear una guerra general. Este acto de Turquía y de Obama y su secuela ha catalizado un cambio significativo en la dinámica mundial, que lo vemos que se manifiesta, por ejemplo, en Europa, entre otros lugares. Este cambio también es el tema de la pregunta institucional de esta noche, que hace referencia a las pláticas en curso en Viena que busca resolver la situación en Siria. La pregunta dice lo siguiente: Señor LaRouche, por favor, dinos tu parecer de cómo Rusia y Turquía pueden avanzar de nuevo para colaborar para salvar a Siria bajo el proceso de Viena. Y quiero pedirle a Jeff que dé la respuesta del señor LaRouche a esa pregunta y también que elabore la situación estratégica en general. Gracias, Megan. ¿Me pueden escuchar? Pienso que el punto de partida debe ser decir la verdad como la conocemos sobre los acontecimientos del martes pasado. Esto inmediatamente fue comprendido por círculos políticos, militares, principales en los Estados Unidos, en Europa y principalmente en Rusia, de que la acción que llevó a cabo Turquía al derribar ese avión ruso Su-24 sobre la frontera entre Turquía y Siria, cerca de la costa del Mediterráneo, esto, número uno, fue ordenado en Turquía por el presidente Erdogan, y número dos, Erdogan nunca hubiera llevado a cabo tal acción si no tuviera la aprobación de antemano de Obama y de los británicos. Así que para los rusos esto representó un acto de guerra principal. Y puedo decirles que dentro de las instituciones gobernantes estadounidenses hay una división profunda que
que inmediatamente hizo reflexión en las acciones. Por ejemplo, el secretario de Estado John Kerry y círculos líderes del Pentágono hasta la Junta del Estado Mayor Militar inmediatamente reactivaron canales de comunicación con Rusia, sabiendo que había una perspectiva real de que Rusia respondiera inmediatamente después de esta provocación militar. Y se tiene un elemento del comando estadounidense que no está bajo el control británico, que actuó inmediatamente para por lo menos temporalmente detener una situación que potencialmente estaba a unos momentos de una guerra general entre la OTAN y Rusia. Y como hemos dicho y como el señor LaRouche ha advertido desde prácticamente el principio de la presidencia de Obama, tal guerra entre la OTAN y Rusia rápidamente cambiaría hacia una guerra termonuclear en la cual la gran mayoría de la población probablemente no sobreviviría. Así que esa comunicación fue activada inmediatamente entre aquellos elementos en el comando estadounidense que no están bajo el control británico con los principales líderes oficiales rusos, y la intención fue asegurar que la situación no fuera inmediatamente a una guerra candente. En otras palabras, esta es la situación más peligrosa desde y probablemente mucho más que incluso la crisis de los misiles cubanos, porque la crisis de los misiles cubanos no se derribó un barco o avión estadounidense o soviético. Por otro lado, el presidente Obama, que es mucho más cercano a Erdogan que ningún otro líder, con la excepción de Cameron de Gran Bretaña, inmediatamente se conectó con Erdogan e hicieron declaraciones públicas diciendo que, a su parecer, Turquía actuó en base a su derecho soberano de derribar un avión sobre su territorio, sin considerar el hecho de que hay una interrogación de si verdaderamente el avión entró al espacio aéreo turco. El hecho es si pasó al espacio aéreo turco. Número uno, nunca hubo la intención y nadie en Turquía puede decir que había la intención por parte de Rusia de llevar a cabo cualquier tipo de acción militar o provocación contra Turquía. Y segundo, incluso después de las 24 horas después del derribamiento del avión, los turcos incluso reconocieron que si el avión cruzó hacia el espacio aéreo turco, estuvo solo unos cuantos segundos y no más. Y eso también les indica que derribar a ese avión fue una decisión premeditada, predeterminada. No hubo suficiente tiempo para que la Fuerza Aérea turca consultara al comando hasta el presidente Erdogan y dar la respuesta para disparar al avión ruso, todo en el marco de tiempo que muchos caracterizan como 17 segundos. Así que fue un acto de guerra premeditado, y Erdogan, por su propia cuenta, nunca lo hubiera llevado a cabo. Se llevó junto con Obama y los británicos, y por lo tanto la responsabilidad recae ahí. Así que, de nuevo, revisemos cuál es el contexto inmediato de este acontecimiento. Ocurrió el martes pasado, en un punto en que el presidente francés Hollande estaba en Washington para intentar organizar al presidente Obama a unirse a una alianza trilateral de Francia, Rusia y los Estados Unidos para erradicar la amenaza del EIS, de al-Nusra y todas sus organizaciones aliadas dentro de Siria y dentro de Irak principalmente. Así que los acontecimientos
que dieron lugar fueron mientras Obama y Hollande estaban reunidos. Y eso fue lo principal de la discusión. Usted solamente puede leer la transcripción o ver el video de la conferencia de prensa que se llevó a cabo más tarde ese mismo día entre Obama y Hollande. Y verán que para el final Obama llevó una diatriba típica de Obama en contra de Putin y en contra de Rusia. Obama es un mentiroso patológico cuando dijo que los Estados Unidos conduce una coalición de más de 60 países y que Rusia en su combate contra el Estado Islámico, citamos, es simplemente un individuo extraño y la Casa Blanca apoyó totalmente la línea turca sobre lo que sucedió. Y aquí tenemos una situación donde un acto de guerra, un acto de agresión militar tomó lugar que llevó a cabo Turquía, un miembro de la OTAN, y se hizo con el respaldo total o tácito, por lo menos, del presidente de los Estados Unidos y con todo el respaldo de los británicos. ¿Qué tanto podemos llegar a provocar una guerra termonuclear antes de que suficiente gente en el Congreso y de los estadounidenses despierten y reconozcan que Lyndon LaRouche ha estado correcto por años en sus advertencias de la amenaza que el presidente Obama representa si se le permite continuar en el puesto? Estamos en los últimos 14 meses más o menos de su presidencia, pero podemos ver el tipo de acontecimientos que pueden suceder prácticamente de la noche a la mañana. Y por lo tanto no hay ninguna opción más que sacar al presidente del puesto usando la Constitución inmediatamente. Esto significa que el Congreso, los principales líderes del Congreso y por lo menos líderes de la población estadounidense tienen que finalmente despertar a la realidad estratégica. Y para agregar sobre la situación, no olvidemos que hubieron principales provocaciones en contra de Rusia en este mismo periodo de tiempo en la semana pasada. El sector derechista, la operación neonazi en Ucrania, que abiertamente es respaldada y promovida por el gobierno de Obama, principalmente a través de Victoria Nuland, la asistente la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y de Eurasia. Llevó a cabo ataques terroristas en contra de la electricidad, en contra de Crimea, y intentan destruir toda la capacidad eléctrica. Y cuando Rusia trata de reparar las unidades para restablecer la electricidad, fueron disparados por las milicias del sector derecho. Y para empeorar las cosas, a final de la semana pasada se anunció el primer ministro mascota de Nuland, Yatsenyuk, que todos los vuelos rusos sobre el espacio aéreo ucraniano son cancelados. Y esto representa una amenaza de otro país que es un principal aliado de los Estados Unidos. Amenaza llevar a cabo ataques sin provocación a los aviones rusos que vuelen en el espacio aéreo ucraniano. Así que tenemos un patrón, como Megan lo indicó, un cambio de fase con la serie de ataques terroristas del EIS que empezaron con el bombardeo del avión ruso Metrojet sobre el Sinaí, y después
el bombardeo de la parte del sur de la ciudad chiita del Líbano y después los ataques de París, el mundo decidieron pelear en contra del Estado Islámico. Rusia aumentó la campaña de bombardeo en contra del Estado Islámico y eliminó, se calcula, a 1,000 camiones que contrabandeaban petróleo de las zonas controladas del EIS en el norte de Siria hacia Turquía, donde son vendidas en el mercado negro. Y esto es lo que ha alimentado las operaciones del Estado Islámico. En la reunión del grupo de los 20, que irónicamente se llevó a cabo en Turquía justo a unos días de que el avión ruso fue derribado, el presidente Putin dejó claro que Rusia tiene fotos aéreas que muestran grandes caravanas de estos tanques con petróleo que cruzan la frontera del norte de Siria hacia Turquía, y además dijo que tiene los nombres de los agentes financieros en 40 países, incluyendo los nombres en los países del grupo de los 20 que participaban en financiar al Estado Islámico a través de su cooperación en el mercado negro. Así que no hay ambigüedad. Si se quiere atribuir un motivo más estrecho, se puede decir que Erdogan estaba furioso de los rusos por bombardear a estos tanques que traían el petróleo a este mercado negro, que estaban llenando los cofres del partido gobernante Turquía. Sabemos que el hijo del presidente Erdogan, él mismo, es uno de los principales individuos que participa en estas operaciones del mercado negro. Pero en un sentido muy real, esto es muy estrecho. Elimina la cuestión más importante, que es que Obama y los británicos están detrás de esto, y fue un intento en una escala mayor de no simplemente sabotear la iniciativa de Viena, pero fue un intento de catalizar una guerra potencial, una guerra mundial. Y por ese crimen solamente, a pesar del hecho de que hay una larga lista de violaciones constitucionales y otros crímenes que ha llevado a cabo este presidente, por esa razón solamente, inmediatamente se le debe sacar del puesto. Y por lo tanto, cada persona que escucha esta transmisión, todos sus amigos, todos sus vecinos, todos sus colaboradores políticos, sus colegas, deben de considerar esto seriamente, porque estuvimos a unas cuantas pulgadas de una guerra mundial el martes en la mañana con la actuación de Turquía, y fue solamente por la intervención en particular y que se contuvo el presidente ruso y el ejército ruso que evitó esto. Pero todavía claramente hay una opción, y se debe aprender la lección de esta provocación, que podría y nos debería llevar a un acuerdo en Viena para detener los 5 años de guerra, de tragedia. Pero eso debe empezar con el tipo de verdad que hemos hablado en los últimos minutos, y no puede avanzar mientras que el presidente Obama se mantenga en la presidencia. Así que hay asuntos urgentes que se deben abordar por parte del Congreso y el pueblo de Estados Unidos para evitar una guerra, porque les puedo asegurar que si estas acciones críticas no se llevan a cabo en los próximos días, la oportunidad de que haya otro acontecimiento, otra provocación, ya sea de Ucrania, ya sea de Erdogan y los turcos o del EIS, si no se toman acciones para resolver el problema desde la raíz, estaremos enfrentándonos a una perspectiva de guerra mundial en los próximos días, o tal vez en las próximas horas.
Okay, thank you very much. Gracias. Gracias, Jeff. Now, upcoming this Monday, Este lunes, 30 de noviembre, empezará una conferencia genocida de despoblación y del cambio climático de COP21 que sucederá en París. Y a pesar del peligro para la humanidad que Jeff mostró en detalle, y especialmente a raíz de los ataques terroristas en París solamente hace 2 semanas, esta conferencia demente va a llevarse a cabo como se programó y va a ser atendida por 40 jefes de Estado, al igual que miles de otros miembros del gobierno y de las organizaciones no gubernamentales. El príncipe Carlos, el hijo de la reina de Isabel y de su esposo Felipe, va a ser uno de los principales oradores. Y como abordamos en esta transmisión la semana pasada, si cualquier persona involucrada tiene una pizca de moralidad, cambiaría la naturaleza de la conferencia para abordar las verdaderas amenazas a la humanidad, como la crisis de refugiados, la pobreza en el mundo y la falta de desarrollo que amenaza a miles de millones de personas. Así que en este momento quisiera pedirle a Jason que viniera al podio para que abordara esta próxima conferencia en el contexto de lo que acaba de presentar Jeff. Es la peor broma que se puede uno imaginar, hacer esta conferencia en París. Esta conferencia que empezará en los próximos días, nos hemos opuesto y tenemos un volante, una resolución que hemos distribuido que se llama "Decimos no a la conferencia de París del COP21 y reducción del dióxido de carbono". Dice, las condiciones de la vida para miles de millones de personas dependen rechazar la agenda que se presenta en la conferencia del cambio climático del 2015 de la ONU que se llevará a cabo en París en diciembre. La iniciativa de París del COP21 que quiere imponer la reducción del dióxido de carbono debe ser rechazada. La realidad científica que la actividad de la humanidad no va a causar un cambio climático catastrófico y las consecuencias reales letales de los programas de reducción de dióxido de carbono que se demandan. Y concluye que el crecimiento tecnológico con la energía intensiva, esto se puede manejar con la transición a la aumento de la densidad del flujo energético. Tal progreso es el derecho universal del hombre y las emisiones del CO2 presentemente es parte vital de ese proceso para la gran mayoría de la población mundial. La adopción de un programa de reducción de CO2 legal en la conferencia de París condenará a miles de millones de personas a un nivel inferior de vida, con mayor pobreza y ninguna capacidad de ejercitar su derecho humano de participar en la creación de un mejor futuro para la sociedad en su totalidad. Esto es totalmente inmoral. Por estas razones, el fraude de reducción del CO2 en París debe rechazarse. Y ante la fraudulento de la ciencia y la causa humana, el costo humano de reducir el CO2, esto no se puede llevar a cabo. Y en esta conferencia va a llevarse a cabo a pesar del estado de emergencia que hay en Francia, de la población que está aterrorizada en París. Hay cambios en la agenda, pero se llevará a cabo. Pero de hecho, esta conferencia empezará este fin de semana, hoy y es el resto del fin de semana. La reunión de la Mancomunidad Británica se lleva a cabo en Malta. Los miembros del antiguo imperio británico que ahora son la Mancomunidad y se reunirán y la reina y otros darán discursos sobre la necesidad de reducir el CO2. El príncipe Carlos, quien está esperando que su madre muera para tener un trabajo por más de 50 años. Él dice que el terrorismo que vemos, los conflictos, no son porque no es por un conflicto, no porque el grupo terrorista no porque
Arabia Saudita y los británicos ayudan al EIS, pero Carlos dijo, de hecho, hay una gran evidencia de que en verdad una de las principales razones de este horror en Siria es la sequía que duró por 5 o 6 años, que significó que grandes cantidades de gente tuvo que irse de la tierra. Ese es el tipo que va a dar la conferencia principal en la conferencia COP21, un hombre cuya comprensión de Siria parece que todo el conflicto es debido a la sequía causada por el cambio climático. Es una locura y es pura maldad por su parte. Pero lo que se debe hacer en lugar de eso es cambiar el sentido de la conferencia, reciclar lo que se iba a hacer ahí. Como lo dijo Megan, por supuesto, se debe abordar la crisis de refugiados que está en toda Europa y más allá. De eso vale la pena hablar de eso. Y también hay que hablar cuál es la solución a todo este problema, que sería excelente si el Congreso publicara las 28 páginas, como lo hizo el senador Gravel con los documentos del Pentágono, para poder atacar la causa de este conflicto en su inicio, como Jeff y LaRouche ha expresado. Es Obama, y por su personalidad asesina es como lo han insertado en este papel de presidente, y esa es la causa de los conflictos, el publicar las 28 páginas sobre el informe del 11 de septiembre y trabajar con Rusia. Rusia es serio. Y esto vale la pena hablar. Y verdaderamente, ¿qué significaría desarrollar al mundo para ser parte de la Ruta de la Seda? La IR hace casi un año publicó la nueva Ruta de la Seda se convierte en el puente terrestre mundial. Es un informe de 300 páginas que en detalle presenta mapas y todo. ¿Qué significaría el que la política de China, la nueva Ruta de la Seda, de una ruta, un cinturón que continúe esta extensión a un cambio mundial de desarrollo? ¿Cómo parecería este desarrollo? Esta es la política que los esposos LaRouche han promovido por décadas, y Helga LaRouche en sus visitas a China la reconocen como la dama de la Ruta de la Seda por presentar esta perspectiva que ahora está fructificando. ¿Y esto qué significaría el que los Estados Unidos se uniera a la Ruta de la Seda? ¿Qué significaría? Nosotros hemos estado haciendo un informe sobre esto, cómo parecería la recuperación de los Estados Unidos, y hay muchos aspectos a esto. Y si se piensa sobre el tipo de proyectos que han existido por muchos años, el tipo de proyectos que nos llevarán al futuro, se reconoce que no sería muy difícil crear millones de trabajos, empleos en un corto periodo de tiempo, trabajos significativos, productivos, que sientan las bases para una economía durable y más productiva en el futuro. Y hacer esto requerirá eliminar a Wall Street y lograr el que se reimplemente la Glass-Steagall y cerrando a Wall Street, a la que no necesitamos. Las apuestas no es una parte central de la economía. El proceso productivo, la ciencia, la creatividad y el desarrollo de los seres humanos y la infraestructura, esto es esencial. Las apuestas de casino no lo son. Habiendo sacado a Wall Street y con el financiamiento federal, con crédito federal disponible, algunos de los proyectos son cosas que hemos hablado varias veces. Por ejemplo, tomemos el estrecho de Bering. Cruzar el estrecho de Bering con un túnel o un puente que los ingenieros pueden decidir sería un proyecto principal para que Estados Unidos participe literalmente en la Ruta de la Seda, haciendo posible que se vaya de la costa oeste de los Estados Unidos a Eurasia en lugar de ir en barco a través del océano, con el beneficio agregado de que un tren o los corredores de transporte en la tierra permite la capacidad de desarrollar las regiones en su paso, como algo que un barco en el océano no hace. Los barcos no crean la riqueza o el potencial de crearla mientras cruzan el agua.
cuando las conexiones por tierra sí. Y un túnel por el estrecho de Bering sería un proyecto importante. En general, el transporte se necesita en Estados Unidos. China, que es una nación muy similar en tamaño a los Estados Unidos, actualmente tiene 11,000 millas de trenes de alta velocidad y planean que tendrán 20,000 millas para el 2020. Y en contraste, en los Estados Unidos tenemos menos de 500 millas de trenes de alta velocidad, y eso es siendo generoso si se considera al tren Acela como de alta velocidad. Y necesitamos tener trenes electrificados en los Estados Unidos que reduzca el costo de transporte y en su producción en la nación, haciendo posible llevar bienes de lugar a lugar, a gente, a los productos de una manera que tendrá un ahorro en tiempo y en costos energéticos. Actualmente, más de la mitad de la carga en trenes es el carbón. En una economía nuclear, obviamente no necesitaríamos tanto carbón, pero también muestra cómo no se está haciendo casi nada con el sistema como existe, y es una idea de cómo parecería en el futuro. Junto con el desarrollo, las bases de lo que nosotros pensamos naturalmente como el transporte, con la reparación de carreteras, trenes, las energías, plantas energéticas, sistemas hidráulicos. El otro aspecto son las ciudades. India se ha comprometido a construir docenas de nuevas ciudades en todo el país. Rusia ha creado ciudades científicas. Los Estados Unidos, imagínense el potencial de no aumentar la periferia de nuestras ciudades, sino crear nuevas ciudades legítimas, efectivas, que sean planeadas como parte de un sistema de transporte con la infraestructura necesaria, los canales, los acueductos donde sea necesaria, agua, ese tipo de cosas. Pero también si las ciudades, la vida se orientara en torno a los principales procesos económicos, la creación de la riqueza, mejorando el poder productivo del trabajo con un papel cultural que puede tener la ciudad. Así que además de la capacidad de mover a bienes y a la gente con una densidad que se encuentra en una ciudad donde diferentes miembros de la familia pueden hacer varias cosas en lugar de tener que viajar 1 hora y media al trabajo, pero también la ciudad tiene un papel como una institución social. Así que hay un artículo muy interesante que el señor LaRouche escribió hace varias décadas en un programa para el desarrollo de África. Él habla el papel central de la ciudad y la presencia de un complejo de educación y de investigación, un museo pedagógico donde la gente, los niños, sus padres, etcétera, pueden empaparse de cómo se hicieron los descubrimientos en el pasado de una manera activa, haciendo experimentos, siendo testigos y comprendiendo directamente cómo la humanidad ha llegado a donde está, haciendo posible que los trabajadores puedan dominar las tecnologías nuevas y los científicos puedan reflexionar sobre lo que los científicos hicieron en el pasado para crear los descubrimientos que se necesitan en el futuro. Este tipo de centro educativo de la ciudad sería más que un museo que simplemente repite lo del pasado y que mira hacia el pasado. LaRouche escribió que para darle vitalidad y dirección al proceso, la zona educativa de una nueva ciudad debe participar en cierto aspecto de investigación científica que es en sí misma de importancia mundial. Él dice que una nación moderna ha logrado su verdadera soberanía mientras logre la excelencia y el aspecto del avance del conocimiento humano. Gente que puede mencionar varias instituciones de su propia nación y puede identificar varias contribuciones importantes al conocimiento humano conectado con tales instituciones. Esa gente que conoce que sus niños son capaces de igualando y de importancia a la humanidad a los niños de otras naciones. Para enseñar la ciencia es enseñar los principios del descubrimiento. Así que con las ciudades, esa es una base que se incluye de un tamaño limitado.
no más de 1 millón o 2 millones de personas, con el desarrollo que lo permite los trenes, el agua, desarrollando la energía de fusión de manera de emergencia y las capacidades de descubrimiento para construir plantas nuclear de fusión para aumentar el potencial eléctrico en la nación, la energía, la capacidad del transporte de las manufacturas. Y para hacer todo esto vamos a tener que revivir las máquinas herramientas. Las máquinas herramientas son, no sé si alguien ha visto estas máquinas herramientas, son cosas como los molinos, como los que moldean, son los artefactos que hacen lo que se requiere, que moldea el metal, que hacen máquinas. Y a medida que uno puede innovar en esta área, como se ha hecho con las nuevas tecnologías en las décadas, como durante el proyecto del Apolo, que se hacía soldadura eléctrica, o más recientemente los láseres y los plasmas y la capacidad de crear máquinas herramientas para crear lo que en el pasado tomaba 10 veces más tiempo crear. Y a medida que esta tecnología mejora y que se hacen compras como parte de una industrialización, se aumenta el capital de una máquina herramienta más madura y moderna. Toda la economía recibe los beneficios, haciendo más fácil reducir los costos de producción. Así que este principio de máquinas herramienta es en lo pequeño una imagen de lo que significa tomar descubrimientos y luego implementarlos en una economía para que un nuevo pensamiento, una nueva ingeniería, una idea científica se vuelva manifiesta en la economía. Y este es un campo que necesita moverse, como dije antes, la energía, la investigación de fusión, que ha estado sedienta de financiamiento por décadas, que evita el tipo de avances que harían que la energía sea demasiado barata, que ni se tenga que medir, y para que sea abundante, para que la próxima generación de las tecnologías de producción puedan existir, para transformar nuestra relación con las materias primas y la creación de esas materias como la antorcha de plasma. En este tipo de economía, podemos entonces volver a considerar tales temas como el agua. California es en lo que se le llama una crisis del agua, a pesar de estar enseguida del Océano Pacífico, porque no se tiene la energía y los planes para poder, y las plantas para desalinar, para resolver las necesidades de agua. ¿Por qué no se ha hecho más investigación sobre cómo el clima funciona? Una de las ironías de los alarmistas histéricos del calentamiento global, de que esta perspectiva científica está matando a la ciencia. Las hipótesis sobre qué causa el cambio climático en el tiempo, las hipótesis de cómo la radiación cósmica proveniente de nuestra galaxia o más allá juega un papel en crear la condensación de la nube, la creación de las nubes que crea la precipitación y refleja sobre la Tierra, y por lo tanto aumenta la temperatura. Y esa es la ciencia verdadera que se ha detenido por la mafia del calentamiento global, que rechaza este tipo de estudio porque no les da la conclusión que quieren, que en otras palabras, de que el CO2 del hombre es causante del cambio del clima. Y esto no es verdad. Como dijimos en la resolución que leí al principio y como hablamos en otro reporte especial, el fraude, el miedo del calentamiento global es de la reducción de la población, no es ciencia. Y esto es claro, no causamos el calentamiento catastrófico del planeta. La humanidad no es un virus que destruye la Tierra. Lo que está destruyendo al planeta es el oligarquismo, es la perspectiva de que los humanos son la enfermedad, es
los que no quieren el crecimiento y que promueven la pobreza, que es lo que hace la City de Londres, Wall Street, y tenemos que eliminar esto. Y en lugar de esto, en un concepto real de la humanidad, voy a leer otra cita de LaRouche aquí. Dice, cada niño que nace en cualquier parte del mundo tiene el potencial para el desarrollo de sus poderes mentales para usarlo en la tecnología moderna. Y eso también significa la verdadera tecnología, no los teléfonos. Este niño puede por lo menos lograr los poderes del trabajo más elevados en el mundo hoy en día. Y es ese desarrollo potencial que es la única fuente de la riqueza. Recordemos esto, la fuente de la riqueza, el aumento de las capacidades productivas del trabajo recaen en la capacidad de los seres humanos de desarrollar nuevas comprensión de la naturaleza y por lo tanto reformar la economía de una manera totalmente nueva. Esa es la verdadera ciencia económica y con esta perspectiva los programas necesarios, los proyectos de desarrollo que se pueden implementar, los trabajos que se crearán, todo puede seguir desde la perspectiva de lo que verdaderamente es la economía y liberándose de las ideas falsas sobre esto que promueve Wall Street y que han infectado desafortunadamente a un gran número de nuestros conciudadanos. Gracias, Jason. Hace 2 días, el miércoles de esta semana, celebramos el centenario de la publicación de Einstein de su documento sobre la relatividad general. LaRouche ha enfatizado muchas veces últimamente que Einstein fue el único verdadero científico en el siglo XX, alguien que se mantuvo en contra de la corrupción de pensar que fue promovida en el 1900 por parte de Bertrand Russell y alguien que fue atacado y aislado por su compromiso al paradigma de pensar que representa la verdadera mente humana, el paradigma que fue responsable a todo el progreso humano hasta ese punto. Lo que quiero hacer es pedirle a Jason que regrese al podio y le voy a hacer esta pregunta. Dada las tareas ante nosotros para reconstruir a la sociedad, a la civilización y de crear un nuevo paradigma para la humanidad, quiero pedirle a Jason que nos dé un sentido de la importancia del trabajo de Einstein y su compromiso. Claro. Pienso que lo que Einstein logró representa un concepto clave sobre cómo entender a la ciencia, que es la metáfora. LaRouche ha enfatizado en varias ocasiones la importancia de la metáfora como la parte clave de la ciencia. El desarrollo del lenguaje para expresar una verdad científica de una manera que no puede expresarse en el lenguaje anterior. No es algo matemático, no es una fórmula, una expresión. Los descubrimientos en su forma verdadera pueden ser. Después del hecho se pueden escribir, pero lo que lo hace un descubrimiento es derrocar el pasado, desarrollando nuevas bases para el pensamiento que es incompatible de lo que existía antes. Y eso es la semilla de lo que es el descubrimiento. Ninguno de estos pensamientos son internos. Lo que es el proceso de desarrollar nuevos y que es el desafío en la educación científica basado en comprender cómo aplicar los frutos del descubrimiento a problemas específicos, pero sin abordar cómo se desarrollaron. Hace 100 años, en 1915, Einstein exitosamente amplió su teoría de la relatividad que él había desarrollado en 1905 en una forma más general, haciendo la teoría general de la relatividad. Y quiero abordar lo que Einstein hizo. Y después quiero abordar lo que significaría para nosotros. ¿Cuál es su importancia? Einstein no es alguien a quien debemos idolatrar o decir era un genio, sino ver lo que hizo. Remontémonos a 10 años antes, al 1900.
1905, hace 110 años, Einstein y lo que se llama su teoría de la relatividad especial cambió las bases sobre cómo se pensaba, en qué se basaba el pensamiento científico. En el momento, en ese entonces, era la perspectiva newtoniana del espacio y del tiempo. Newton dijo que el espacio y el tiempo eran independientes de las cosas dentro de él. El espacio en el cual las cosas existen, toman lugar y interactúan. Según Newton, el tiempo fluye por su propia cuenta y suceden a través del tiempo, pero el tiempo tiene una existencia independiente. Einstein derrocó esto en 1905 en alguna manera con pensamientos simples. Por ejemplo, él demostró que el concepto de la simultaneidad no existe, que dependiendo a quién se le pregunta y su movimiento con respecto a acontecimientos que suceden, ese observador diría, oh, sí, ocurrió al mismo tiempo. Sí, la luz de esos dos acontecimientos que percibe haciendo determinar si ocurrieron simultáneamente depende del movimiento del observador. Parecería que ocurrieron al mismo tiempo o no. Y él dio el ejemplo de alguien en un tren escucha un rayo en comparación con alguien en la tierra. Para la persona en la tierra, el rayo ocurre al mismo tiempo junto con la luz que le llega. Alguien en el tren está en medio de esa plataforma mientras ocurre ese rayo según la persona en la plataforma, dado al movimiento del tren. Va a ver la luz antes que el otro. ¿Quién está correcto? ¿Qué significa el que se diga que es al mismo tiempo? Debido a todas las leyes de la naturaleza, funcionan igual, ya sea si uno está parado o si uno está en movimiento constante. Supuestamente, no hay manera de decir quién está correcto y cuál debe ser el tiempo correcto. Y la idea de tener una universalidad de la simultaneidad en este momento en el universo desaparece y se convierte a algo relativo al observador. What does that mean? ¿Qué significa esto? Significa que el tiempo mismo ya no existe como una base del pensamiento como se hacía antes. Todavía es tiempo, pero ya no es algo intocable. No es algo permanente. Lo mismo es el caso para el espacio, donde el espacio y el tiempo eran y las distancias tenían que ocurrir al mismo tiempo en lugar de que primero uno que el otro. Para el 1905, en la teoría especial de la relatividad, Einstein reemplazó los conceptos del espacio y del tiempo como base de la física con algo que era físico. El movimiento de la luz. De esa manera implementaba las revoluciones en la física que Riemann dijo que sucederían. Entendiendo la geometría ocurriría, no viendo la geometría, sino comprendiendo a esas fuerzas de la naturaleza que unen, que ocurría en ese espacio curvo, en ese espacio. Y con su teoría general de la relatividad de 1915, Einstein va más allá del marco de referencia del movimiento uniforme que él consideró la aceleración. Él consideró el hecho de que hay un equivalente relativístico entre alguien en un cuarto que siente el suelo que empuja a los pies y los pies al suelo con referencia a lo que está detrás de ese cuarto. Estará sentado en el suelo, en la tierra, o estará en el espacio en donde está jalándolo de una cuerda y ningún experimento dentro del cuarto podría distinguir de uno al otro. De este equivalente, entonces Einstein
llegó a la teoría general de la relatividad, a través de la cual no solo el movimiento, pero la gravitación cambia el espacio y el tiempo. Esta es una idea muy sorprendente y todavía lo es. El espacio y el tiempo se consideraban algo tan fundamental que la posibilidad de que fuera curvo fue rechazado por gente como Immanuel Kant, Isaac Newton y Bertrand Russell. Lo que Einstein pudo hacer es demostrar que estaba correcto. Dos ejemplos rápidos. Uno fue la órbita de Mercurio. Cada órbita de cada país tiene un lugar que está más lejos del Sol y más cerca, y trazas una línea, y esa línea de la órbita no está estacionaria, se mueve a través del tiempo. Para Mercurio, esa línea se mueve 1,5 grados en un siglo, y basado en sus cálculos de la gravedad que se comprendía, como se entendía, fue capaz de explicar casi todo ese cambio, pero quedó una pequeña 0.01 de grado en el siglo que no pudo explicar, que nadie podía explicar, pero Einstein con esta teoría pudo explicar esto. Y también su predicción de cómo se doblaría la luz cuando iba a grandes objetos, y que hizo experimentos en el eclipse de 1919 con fotografías que tenían cerca del eclipse del Sol. Se podían ver estrellas que ordinariamente no se podían ver en el día porque no se podía ver nada, y comparando a esas mismas estrellas cuando el Sol no estaba en el cielo, mostró de nuevo que Einstein estaba correcto, que el camino de la luz proveniendo de las luces de la estrella para nosotros era moldeada por la presencia del Sol. Y estas son las cosas que la gente conoce de Einstein. Son gente que son avances indisputables. Pero hay mucho más en esto, y pienso que de gran importancia, que la gran importancia que LaRouche le da, y que Megan mencionó cuando LaRouche dijo que es el científico más grande, el único que se mantuvo en la ciencia. El otro gran trabajo que hizo Einstein fue con respecto al cuanto. En 1905, además de la relatividad especial, pero también escribió un documento para hablar del efecto fotoeléctrico, y ganó el premio Nobel. Esto dice que la luz se vuelve en pedacitos, que no es un fenómeno puramente de onda, hay algo de partícula en él. Los experimentos, sin embargo, requerían que la luz también tuviera propiedades de onda, haciendo imposible que de una manera simple decidir si es partícula o si es una onda. Es una de las dificultades de la física de cuanto. Y lo que Einstein no aceptó la interpretación de los científicos como Niels Bohr, el danés, que decía que la ciencia había llegado a un límite, y preguntar por qué ya no se admitía. Ya no se debía admitir, y en el mundo del cuanto, la física, en lugar de decir lo que era la naturaleza, se limitaba a describir cómo parecía la naturaleza. Pero Einstein, en contra de eso, no aceptaba esto. Einstein nunca aceptó la idea de que habíamos llegado al final de la capacidad de conocer más cosas, y que la teoría del cuanto como se conocía ya era final. Esto nunca fue verdad, y nunca ha sido verdad de ninguna teoría en la historia, y esto se ve ahora con las dificultades sobre la teoría del cuanto y las anomalías en los campos de la vida, y el potencial para una comprensión superior de estos procesos
superiores en el campo de la cognición, y lo vemos en su propio trabajo con la teoría de la gravitación, con las dificultades que espero que hayan visto las presentaciones que mi colega Ben Denniston ha hecho sobre la galaxia en esta página cada miércoles en la Rushback, pero también se ve la dificultad en comprender la velocidad de rotación de las galaxias, las bases para las hipótesis que ahora la gente hace sobre la materia negra. Y lo que esto puede indicar es que hemos llegado al límite de la aplicabilidad de la teoría de nuestra física. Eso no se hace matemáticamente. Y usando viejas maneras de explicar nuevos fenómenos, pero hay que ir más allá de esto. Pero no tenemos respuestas a estas preguntas. No debíamos hacernos tontos pensando que ya tenemos las respuestas a estas preguntas, y la importancia de Einstein para nosotros hoy día es el de era un descubridor exitoso que derrocó y desarrolló una teoría superior para explicar las cosas, y fue guiado por una comprensión de el papel de la mente humana en desarrollar nuevos conceptos exitosos sobre la naturaleza. Con eso como una base de cómo nos relacionamos con otros seres humanos, con esta base para las relaciones sociales, podemos forjar una cooperación de más alto nivel en este planeta y desarrollar una cultura que es adecuada para los seres humanos que participen en él. Muchas gracias, Jason. Con esto vamos a concluir nuestra transmisión. Quiero darle las gracias a Jason por acompañarme y a Jeff por medio del video, y les doy las gracias a todos por mirarnos esta noche. Manténgase sintonizado a la Rushback. Buenas noches.